Hola, el día de hoy en este video quiero tratar un tema que es importante en el área de la salud. Me refiero a cómo se mide la densidad ósea para determinar si un paciente tiene o no osteoporosis. Quiero comentar que este es un procedimiento médico. Sin embargo, este procedimiento, la técnica que se utiliza, está basada en leyes físicas y en modelos matemáticos que estudiamos en cursos de física médica. Por eso lo voy a discutir el día de hoy aquí. De hecho, a mí me toca impartir algunos cursos especializados de física para estudiantes interesados en las áreas de física médica y de ingeniería biomédica. Y en esos cursos, un tema que estudiamos es la interacción de la radiación electromagnética con la materia. Y ahí particularmente nos interesa entender los mecanismos que nos permiten la generación de una imagen de rayos X. Cabe señalar que las imágenes de rayos X son imágenes cualitativas. Sin embargo, hay un caso muy específico donde podemos utilizar imágenes de rayos X para hacer mediciones cuantitativas de alta precisión. Y justamente esa es la medición de la densidad ósea. La técnica que se utiliza para medir la densidad ósea se conoce formalmente como densitometría ósea. Y hay en el área médica un procedimiento que es el procedimiento normal que se utiliza en los hospitales para medir la densitometría ósea, que se llama DEXA. Aquí quiero señalar que algunos textos escriben simplemente DXA, otros escriben DEXA. Se refiere exactamente a lo mismo. ¿Y qué es DEXA? ¿En qué consiste esa técnica? DEXA es el acrónimo en inglés de la frase Dual Energy X-Ray Absorptiometry, es decir, absorciometría de rayos X de energía dual. Esa es la técnica estándar que se utiliza para hacer las mediciones de densitometría ósea en los hospitales. Y te voy entonces a mostrar el modelo matemático que está detrás de esa técnica. Antes de eso, es importante mencionar que la osteoporosis es una enfermedad, una patología que principalmente aparece en las mujeres de manera primordial en etapa posmenopáusica. Es decir, que todas las mujeres, al menos de 40 años en adelante, es recomendable que se hagan un estudio de densitometría ósea al menos una vez al año, porque los cambios hormonales que se producen en esa etapa de la vida constituyen un factor de riesgo para la mineralización del hueso. Lo importante, la buena noticia es que cuando se hace una medición de la densidad del hueso, si hay una degradación de la misma, ese proceso se puede revertir. Es decir, con un tratamiento adecuado en calcio y vitamina D, y con un estilo de vida saludable, una dieta saludable, ejercicio adecuado a la condición del paciente, una exposición moderada al sol de manera diaria. Es importante insistir, una exposición moderada, porque una exposición prolongada al sol tiene otros problemas, ya que la radiación ultravioleta del sol puede causar cáncer de piel, pero una exposición moderada también es recomendable porque la energía solar nuestro cuerpo la utiliza para sintetizar la vitamina D, y la vitamina D es importante para que el calcio se pueda absorber en el hueso. Pero lo que es importante en todo esto entender es que es necesario en esa etapa de la vida al menos que he señalado hacerse un estudio una vez al año de densitometría ósea y determinar si hay algún grado de pérdida de densidad para poder llevar el tratamiento que revierta esa situación. Dicho eso, te voy entonces a mostrar cuáles son los fundamentos físicos y matemáticos que están detrás de esta técnica que llamamos DEXA.
Ese modelo de DEXA esa técnica utiliza un modelo de dos componentes. ¿Qué queremos decir con eso? Lo que queremos decir es lo siguiente. Vamos a suponer que aquí viene un haz de rayos X con una cierta intensidad inicial I sub 0. Asumimos entonces que ese haz de rayos X va a atravesar dos tejidos distintos. Va a atravesar un tejido de hueso compacto y va a atravesar tejido suave que es el músculo. Cada uno de esos tejidos está clasificado por algún parámetro, aquí le llamo mu sub b, que es el coeficiente de atenuación lineal del hueso, y mu sub s, coeficiente de atenuación lineal del tejido suave, que en el modelo se asume que es músculo. Y vamos a suponer que ese haz atraviesa una longitud total de hueso que llamamos D sub B y una longitud total de músculo que llamamos D sub S. Es importante señalar aquí, lo puedes ver muy claro. Si un haz de rayos X llega a mi brazo, primero encuentra músculo, después encuentra hueso y después encuentra músculo otra vez. Tú pudieras pensar que en realidad no es un modelo de dos componentes, sino un modelo de tres componentes, donde tenemos músculo inicialmente, luego tenemos hueso y luego tenemos músculo nuevamente. Bueno, matemáticamente se puede demostrar que lo que importa no es que el modelo sea así, sino lo que importa es si atraviesa un cierto espesor de músculo aquí y otro cierto espesor de músculo aquí, yo puedo juntar esos dos espesores porque lo que me interesa es la longitud total de ese tejido que está siendo atravesado. Entonces, verlo así o verlo como un modelo de dos componentes, donde este ds sea la suma de los dos espesores de músculo, es matemáticamente lo mismo. Por eso es que en esta técnica de absorciometría de rayos X se utiliza un modelo de dos componentes. Ahora, ¿cuál es la ley física que está detrás de la medición de la densitometría ósea? La ley física es la ley de Lambert-Beer. En mi canal hay dos videos donde yo hablo de la ley de Lambert-Beer. Primero aplico la ley de Lambert-Beer a un material homogéneo y luego la aplico en otro segundo video a un material inhomogéneo. Te invito a que veas esos videos. Aquí tenemos un material inhomogéneo, porque un material inhomogéneo es donde el haz de radiación va a atravesar materiales de diferentes coeficientes de atenuación lineal. Entonces, la idea esencial que tenemos aquí es que un haz con una cierta intensidad I0 atraviesa el hueso, atraviesa el músculo y sale de este lado una cierta intensidad I. Es lógico que la intensidad I es menor a la intensidad I0 porque parte de la radiación ha sido absorbida en el tejido. Y esa parte de la radiación que ha sido absorbida en el tejido nos genera una imagen de absorción. Y eso es lo que se ve en la medición de la densitometría ósea. Por eso se llama la técnica absorciometría, medición de la absorción. Bien, si aplicamos entonces la ley de Lambert-Beer a este modelo que tenemos ahí, lo que vamos a tener es que la intensidad que se transmite del otro lado va a ser igual a la intensidad inicial por E a la menos mu sub B, que es el coeficiente de atenuación del hueso, por D sub B, que es el espesor de hueso total que ha sido atravesado por el rayo X, menos mu sub S por D sub S. Así me quedaría. Te reitero, si tienes alguna duda, que revises en mi canal el video donde hablo de la ley de Lambert-Beer para materiales inhomogéneos. Si yo aplico esa ley, me quedaría de esta manera. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuál es el problema que esta técnica de DEXA tiene? Cuando se aplica esa técnica, en el aparato donde se hace el estudio de la densitometría ósea hay el software necesario para introducir estos parámetros. Estos coeficientes de atenuación lineal del hueso y del músculo son introducidos en el aparato. El aparato está calibrado para que se pueda digitalizar la imagen de absorción y se pueda calcular el espesor de hueso que ha sido atravesado y con eso inferir la densidad. El problema que se tiene es que este parámetro ds que está aquí
la cantidad de tejido que ha sido atravesada, ese es un parámetro desconocido. ¿Qué hacemos entonces para poder eliminar ese parámetro? Como lo hacemos desde nuestros cursos de álgebra del Baldor, que si yo tengo un sistema que tiene dos incógnitas, necesito dos componentes, dos ecuaciones. Aquí tenemos que hacer lo mismo. Por eso es que la técnica se llama absorciometría de rayos X de energía dual. ¿Qué es lo que significa? Que aunque el paciente no lo sepa, lo someten a dos rayos X, a rayos X de dos energías diferentes. ¿Por qué? Porque los coeficientes de atenuación son dependientes de la energía. Entonces, si yo someto al paciente a un haz de rayos X de alta energía, voy a tener parámetros de atenuaciones distintos, así lo someto a un haz de rayos X de baja energía. Entonces, la técnica, el aparato opera con dos rayos X de energías distintas, uno de alta energía y uno de baja energía, y eso me genera entonces dos ecuaciones distintas que puedo ahora resolver, porque tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. No olviden que la intensidad inicial es conocida, los coeficientes de atenuación son conocidos y lo que es desconocido son los espesores de hueso y de músculo que el rayo X está atravesando. Entonces, basándonos en esa idea, lo que se hace es someter al paciente a un primer haz de altas energías y eso entonces me da una intensidad que vamos a llamar subíndice H de altas energías igual a I0 por E a la menos, y el coeficiente de atenuación va a depender de la energía. Entonces lo vamos a escribir coeficiente de atenuación del hueso a altas energías por el espesor de hueso menos coeficiente de atenuación del músculo a altas energías por el espesor del músculo. Y eso me da esta ecuación que aquí le voy a llamar A. Y ahora someto al paciente a un rayo X de baja energía. A eso le voy a llamar I sub L, que es igual a I sub 0 por E a la menos el coeficiente de atenuación del hueso a bajas energías por el espesor de hueso menos el coeficiente de atenuación del músculo a baja energía por el espesor del músculo, y eso me da una ecuación que le voy a llamar B. Ahora, esta es la intensidad transmitida. Lo que queremos es la absorción de la energía. Fíjate que este modelo me dice que la energía se transmite de manera exponencial, hay un decaimiento exponencial. O sea que si yo grafico la Y en función de la X, esto da parte de un I0, que es esto, y da un exponencial que viene así. Por tanto, si la energía transmitida decae exponencialmente, la energía absorbida, esa tiene que aumentar exponencialmente también. Ahora, eso quiere decir que yo puedo convertir estas ecuaciones de transmisión en ecuaciones de absorción, que aumentan de manera exponencial, o sea que las exponenciales van a ser positivas. Pero a mí no me importa que este sea un crecimiento exponencial. Lo que en realidad me interesa es que una vez que el haz de rayos X ha atravesado, ¿cuánta es la energía total que ha sido absorbida? La exponencial me dice la forma en que se absorbió. Se va absorbiendo exponencialmente, pero lo que me interesa es la absorción total. La absorción total está dada solamente por los coeficientes de esta exponencial, el argumento de esta exponencial positivos. Entonces, podemos decir que tenemos una absorción a altas energías que la vamos a expresar como mu sub b, o sea, el coeficiente de atenuación del hueso a altas energías por el espesor de hueso, más el coeficiente de atenuación del tejido suave a altas energías por el espesor de ese tejido suave, y una absorción a bajas energías, que será el coeficiente de atenuación del hueso a bajas energías por el espesor de hueso, más el coeficiente de atenuación del tejido suave del músculo a bajas energías por el espesor del músculo. Esas son mis ecuaciones C y D. Y esas son las ecuaciones que me dan la absorción total de esa energía de esos rayos X a través de ese material en ese modelo de dos componentes.
Bien, he reescrito aquí entonces mis ecuaciones C y D, las ecuaciones donde donde pongo las absorciones totales a altas energías y a bajas energías. ¿Y ahora qué es lo que tengo? Lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas son el espesor de hueso atravesado y el espesor de tejido suave, de músculo. Y nosotros queremos eliminar esa DS que está ahí. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con esas dos ecuaciones. Vamos a restar la ecuación D de la ecuación C, pero para poder eliminar la DS vamos a multiplicar esta ecuación por un factor de peso. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar la ecuación D por W. W es un factor de peso que vamos a definir como el coeficiente de atenuación lineal del tejido suave a altas energías entre el coeficiente de atenuación lineal del tejido suave a bajas energías. Lo multiplico D por ese factor y se lo resto a C, lo hago de una vez. Entonces me va a quedar de manera general una absorción, la voy a denotar así, quedaría la absorción a altas energías menos la absorción a bajas energías por este factor, eso le va a llamar una absorción, y me va a quedar entonces mu sub B a altas energías dB más mu sub S a altas energías ds, que es esta ecuación, menos, y lo coloco aquí debajo, menos W, bueno, vamos a escribir de una vez a W, dije que W lo voy a hacer el coeficiente de atenuación lineal del tejido suave a altas energías entre el coeficiente de atenuación lineal del tejido suave a bajas energías por la ecuación D que tenemos aquí, que es mu sub B a bajas energías D sub B más mu sub S a bajas energías D sub S, de esa manera. Y fíjate que resulta ahora, cuando nosotros hacemos eso, lo que nos queda es lo siguiente, nos queda que A es igual, y aquí voy a tener mu sub B a altas energías por D sub B más mu sub S a altas energías por D sub S menos, y aquí voy a multiplicar este factor, entonces me queda mu sub SH entre mu sub SL, bueno, vamos a quitar esto aquí, por mu sub BL de B, me queda ese término, menos, y aquí, cuando multiplique este factor por S, el mu sub SL se elimina. Entonces me queda solamente mu sub SH, que es esto, por DS. De esa manera, porque aquí este factor se elimina. Y si te das cuenta, lo que tenemos aquí yo tengo mu sub SH DS positivo menos mu sub SH DS negativo, o sea que este se elimina. Y me queda entonces ahí que la absorción total la voy a ver como mu sub BH, que es ese término que tenemos ahí. Voy a colocar este también, menos mu sub SH entre mu sub SL por mu sub BL, y eso factor de dB. ¿Y qué es lo que tenemos? Todos estos son parámetros conocidos que se meten al equipo. Y la absorción se cuantifica porque en esta técnica medimos, obtenemos una imagen de absorción que podemos digitalizar. O sea, esto lo conocemos, este paréntesis lo conocemos, y lo que nos queda entonces como única incógnita que podemos ahora calcular es el espesor neto de hueso atravesado. Y de esa manera se puede entonces cuantificar la cantidad de hueso, la longitud del espesor de hueso que ha sido atravesado, y con eso podemos cuantificar la densidad ósea. ¿Por qué se puede hacer?
Te pongo aquí un ejemplo rápidamente. Supongamos que tenemos un hueso que lo veo externamente y lo veo de ese tamaño, y digamos que es un hueso que está bastante compacto, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo estoy aquí tratando de simular de una manera que se vea un hueso compacto. Ahora suponte que tenemos un hueso que externamente yo lo veo del mismo tamaño, pero que es un hueso que está degradado internamente, o sea, que se ha perdido masa ósea. Cuando la radiación viene y atraviesa este material que está aquí, se va a absorber una cantidad de energía. Cuando esa misma radiación atraviesa un material de esta forma, se absorbe menos cantidad de energía, porque este hueso tiene una densidad menor. Como yo puedo cuantificar, puedo digitalizar la imagen de absorbancia que sale de dos huesos en esas condiciones se van a ver diferentes. Y de esa manera puedo entonces cuantificar el espesor neto, el espesor efectivo de hueso que ha sido atravesado por esa radiación. Esa es la situación. De esa manera entonces se puede medir la densidad ósea. Reitero, esta es una técnica utilizada en el área médica de manera cotidiana, pero como ves, los principios físicos y matemáticos son principios que se estudian en carreras de física médica o de ingeniería biomédica. Por eso te expongo aquí el video. Finalmente, señalar que cuando se hace la cuantificación de la densidad ósea, se expresa una calificación, así se llama calificación T. Se da una calificación T para identificar numéricamente cuál es la densidad del hueso. Y esa calificación T lo que hace en última instancia es comparar la densidad ósea obtenida para un paciente determinado con una referencia. Esa referencia es la de un adulto joven sano. Esa es la idea. Y la diferencia entre las medidas que obtenemos en un paciente comparada con la de un adulto joven sano se expresan en desviaciones estándar. Cuando tenemos que la desviación estándar está en un rango de -1 a 1, de -1 a una desviación estándar, en ese caso decimos que el paciente tiene una densidad ósea que calificamos de normal. Cuando las diferencias están entre -2.5 y -1 desviaciones estándar, entonces ya hay una pérdida de densidad ósea y en este caso a ese estado se le llama osteopenia. La osteopenia se refiere a una pérdida leve o moderada de densidad ósea, todavía no alarmante, pero sí ya se prende un foco, llama la atención, hay que comenzar a hacer algo. Y si la densidad ósea disminuye aún más, aquí en esta escala que se utiliza, mientras más negativo es el número, indica una densidad ósea menor. Cuando tenemos entonces, de hecho lo voy a poner ahora en rojo porque es el caso ya que más nos interesa, cuando tenemos valores que van a más negativos, valores más negativos hasta -2.5 en ese rango, entonces ya esto es lo que formalmente se llama osteoporosis. Eso es la escala, digamos, la forma como se presenta. En algunos estudios que puedes encontrar, reportes médicos, se utiliza de hecho una especie de semáforo. Cuando la densidad sale normal, se pone un color verde. Cuando tenemos osteopenia, un color amarillo. Y cuando ya hay osteoporosis, se pone ya en color rojo. Reitero, mientras más negativo son los números, indica que hay una pérdida ósea mayor. Finalmente, comentar que podemos hacer una densitometría ósea aplicada a cualquier hueso. Sin embargo, normalmente en medicina este estudio se hace
para ver la densidad ósea de la espina dorsal, del cuello del fémur, de la pelvis, porque son huesos grandes y huesos que ante un accidente, un golpe, una caída, si hay osteoporosis, pueden llegar a fracturarse con una implicación terrible en la calidad de vida del paciente. Hay pacientes que inclusive quedan postrados en cama por siempre. Bien, esto es entonces los fundamentos físicos y matemáticos que están detrás de un estudio tan importante como es el estudio de la densitometría ósea para determinar si un paciente tiene o no osteoporosis. Reitero, un estudio que al menos todas las mujeres en edad ya media, ya en etapa posmenopáusica, deben hacerse al menos una vez por año. Un tema que de hecho nosotros estudiamos en áreas de física, como física médica, ingeniería biomédica, si bien es una técnica utilizada en medicina. Espero pues que este video te haya servido, te sea instructivo. Si estudias alguna área de física relacionada a esto, o simplemente como formación general, porque este es un procedimiento de uso general. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y sobre todo te reitero la invitación para que me sigas en mi canal. Te invito a que compartas el video y si estás suscrito, te invito a que actives tu campana para que así puedas recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video.